Gloria al Señor. Cantaré, cantaré un grito de gloria. Wow. Yo no lo puedo evitar. ¿Qué quiere que le diga? No puedo evitar emocionarme, no cuando siento, sino cuando entiendo. Ayer estaba hablando con Jesús y Liliana, que vendrán ahora más tarde, y les comentaba precisamente eso, porque ellos me empezaron a interrogar un poquito acerca del estudio de todo esto que decimos aquí, de dónde realmente proviene y cuál es el trabajo que hay detrás. Y yo les contaba más o menos el transcurrir de los días y lo que hacemos en el Señor. Y de una manera jocosa les decía que a veces siento que se me van a acabar las lágrimas, porque cada que el Señor me imparte algo poderoso que yo he visto 1000 veces, ojo, he visto 1000 veces, pero no lo había logrado entender. Y cuando viene esa revelación, que es la iluminación del Espíritu, wow, no puedo evitar emocionarme. Pero es cuando entiendo. Y ahí voy y se lo comparto a ella, que está en la cocina ya. Y yo detrás con la Biblia: mi amor, mira lo que el Señor me acaba de decir. Y es el deseo de todo pastor entendido, y es transmitir ese entendimiento, es transmitirlo, es el deseo. No estamos aquí por otro motivo, porque la iglesia del Señor se ha comido el coco durante años. ¿Y qué hacen con el dinero? No piensen en eso. El día que usted me vuelva a decir eso, le voy a decir: bueno, tráigame la mensualidad de este local este mes usted. Y ya no pregunte más tonterías. Necesitamos que la iglesia entienda, para que la iglesia crezca de una manera natural, de acuerdo a lo que el Espíritu ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, para todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Es donde de ahora, o no sé si de ahora en adelante, pero por lo menos en este momento yo descanso creyendo que con la palabra que hemos venido recibiendo, todos los que estamos aquí, ojo, desde hace ya varias semanas, meses y algunos años, ya estamos fundamentados en la realidad de yo entender la diferencia entre el hombre terrenal y el hombre espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo descanso en que tú ya puedes pararte conmigo y decirme: vamos a ver, pastor, yo entiendo esto, y lo estoy poniendo en función, en práctica, en experiencia diaria en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con quienes conozco y aún más con quienes no conozco. Eso es vital, porque entonces no vale la pena que sigamos, como digo yo jocosamente, cacaraqueando. La idea es que la palabra llegue y haga lo que tiene que hacer. Aquello, dice la Biblia, para lo que fue enviada, y es transformarnos a nosotros de adentro hacia afuera, que es que viene y transforma mi interior, mi sistema interior espiritual, se refleje en mi manera de vivir, de hablar, de comportarme, de actuar, de reaccionar todos los días de mi vida. Entonces estamos fundamentados ya en el conocimiento de que el primer hombre es terrenal y el segundo hombre es espiritual. Para poner un poquito en contexto a los que de alguna forma todavía no entienden, cuando hablamos del primer hombre, estamos hablando de ese Adán natural que fue puesto en la naturaleza por Dios, en la creación. ¿Amén o no amén? Ese es el primer Adán. Cuando hablamos del segundo Adán, o el postrer Adán, es Cristo, el Dios encarnado, hecho carne en la persona de Jesús de Nazaret. Es que no es otra cosa. El primer Adán es Adán, ese hombre carnal, natural, terrenal, que fue puesto en la naturaleza. El segundo hombre, que es el Cristo, el postrer Adán, no es terrenal. Desde donde lo mire, ese es el hombre espiritual. Por lo tanto, entendemos nosotros, y hemos entendido, que de una u otra forma el espiritual fue puesto en nosotros. Eso lo sabemos. Entonces entendemos que el primer hombre es terrenal, el segundo es espiritual, y ese espiritual
por voluntad de Dios lo hemos recibido nosotros en nuestro espíritu. Por lo tanto, partiendo de ahí, hoy en día nosotros sabemos, iglesia, que no se trata de lo que somos. Escuche bien, no se trata de lo que somos, lo que venimos predicando. ¿Por qué? Porque entendiendo que el primer hombre es terrenal, el segundo espiritual, y que el espiritual fue puesto aquí en mi interior, dígalo, fue puesto aquí, en mi interior, entonces no se trata de lo que soy, ya sé lo que soy. Si el espiritual fue puesto aquí, entonces ¿qué soy? Dígalo fuerte, espiritual. Entonces ¿se trata de qué? Se trata de lo que proyecto. Se trata de lo que proyectamos. O proyecto al terrenal. Yo quiero que ponga usted esto en contexto un poquitico con su vida. ¿Qué proyecta usted? En su casa, en su trabajo, en su manera de ser, cuando habla con los demás, cuando tiene que tomar decisiones, cuando reacciona en momentos complicados. Que no se trata de lo que soy, sé que soy un espiritual, porque el espiritual ha sido puesto en mí. Entonces se trata de lo que proyecto. Hay una gran diferencia, porque hay gente que dice que tiene el espiritual pero proyecta el terrenal. Y hay otros que son más terrenales, pero parecen a toda hora proyectando el espiritual. Aleluya, pero mentira. Aló. Así es, sencillo, iglesia. Se trata de lo que proyectamos. Por lo tanto, tú puedes empezar a manifestar a partir del día de hoy lo que quieras. La decisión es tuya. La decisión es tuya, es tuya. A partir de hoy, nunca se le olvide, 13 de junio de 1921. A partir de hoy, tú tienes que tomar la decisión. La decisión. Escucha bien, la decisión de proyectar lo que tú decidas ser. Partiendo del conocimiento de que el primer hombre piensa según la mente del terrenal. Y si piensa según la mente del terrenal, por lo tanto va a proyectar al hombre terrenal. Sencillo. Quien piensa según la mente del terrenal, proyecta según la mente del mundo. ¿Por qué? Porque ese primer Adán fue formado de la tierra, por lo tanto pertenece a la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de ese universo, de ese sitio donde se mueve un cosmos que establece una manera de pensar, que establece una manera de actuar, es decir, establece una manera de vivir. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del cosmos, iglesia, que construye sus ideas basado en el pensamiento del hombre terrenal. Y cuando hablamos del hombre terrenal, escúcheme bien, estamos hablando de ese ser bípedo, vertebrado, multicelular, escúcheme bien, iglesia, mamífero, instintivo y retroalimentado por el mismo cosmos. ¿Me estás haciendo entender? Escuche bien, estoy hablando del hombre natural, sencillo. Biología básica. El hombre terrenal, el hombre natural, se lo repito, el hombre natural es usted. Lo que ve, lo que toca, la carne, el hombre bípedo, multicelular, vertebrado, mamífero, instintivo, y que de alguna manera es retroalimentado por el mismo cosmos. Por lo tanto, como piensa el mundo, piensa el terrenal, y como piensa el terrenal, piensa el mundo. Por eso le digo retroalimentado por el cosmos, porque eso es lo que de alguna manera nos envuelve, nos rodea, nos contamina, nos llena, nos imparte, nos dice. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12: y nosotros no hemos, diga conmigo, no hemos, dígalo, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Estamos entendiendo esto, familia? Mire qué bonito. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Diga, para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, es completamente imposible saber lo que Dios me ha concedido si nosotros no trascendemos al pensamiento, al entendimiento, a la mente del hombre, del espíritu. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu. Por eso, iglesia, cuando nosotros hablamos del natural, es más, cuando le hablamos al natural, lo tenemos que hacer en términos naturales.
Cuando nosotros, sí, claro, no más analice esto. Cuando nosotros hablamos al natural y cuando le hablamos del natural, lo tenemos que hacer en términos naturales. De la misma manera, cuando nosotros hablamos o vamos a explicar lo espiritual, tiene que ser en términos espirituales. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente, el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Por esa sencilla razón, le tienen que hablar en términos naturales. ¿Por qué? Porque el hombre natural, ahí lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de lo espiritual en términos espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural no copia. El hombre natural no sintoniza. El hombre natural no capta, no alcanza a interpretar. Es otro idioma para él. Es como si estuviéramos hablando en chino. De hecho, algunas veces tú estás hablando del espíritu y se ríen de ti, ¿o no? Empiezan a hablar de las cosas del espíritu y se burlan. Porque es que el mundo cree que se las sabe todas. El mundo cree que se las sabe todas. Entonces, para el hombre natural le están hablando en japonés cuando tú estás hablando de las cosas del espíritu, porque no entienden. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por lo tanto, iglesia, quien ha trascendido a la mente de Cristo no, oiga, escuchen esto: quien ha trascendido a la mente de Cristo no puede ser juzgado por la mente natural. ¿Alguien entendió? Hubo un amén por allá. A mí me ha pasado, iglesia, un montón de mentes naturales paradas aquí intentándome juzgar, pero la Biblia dice que quien ha trascendido a la mente de Cristo no puede ser juzgado por la mente natural. Escúcheme, no, lo está diciendo la Biblia, iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá, iglesia? Nadie le enseña nada al Señor. Nadie. El tema es que el mundo cree que lo sabe todo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el celestial que ha recibido la mente de Cristo. ¿Cuántos son celestiales aquí? Uy, hay unos cuantos, eso me alegra. ¿Cuántos son celestiales aquí? Dice que el celestial ha recibido la mente de Cristo. ¿Para qué? Lo acabamos de leer, para entender la mente del natural. Oiga esto: el celestial ha recibido la mente de Cristo para entender la mente del natural, ese hombre creado por Dios como un elemento de la naturaleza, con un cuerpo natural, con instintos, con impulsos, con características naturales. Es decir, ese Adán del que todos tenemos un poco. Ese Adán, el primer hombre del que todos tenemos algo. Por lo tanto, el natural no tiene cómo entender al natural. Ojo, el natural no tiene cómo entender al natural. Por eso es que peleamos. Por eso las envidias, por eso las rabias, por eso los celos, por eso las traiciones, por eso los desengaños, por eso las ofensas, y por eso es que somos ofendibles. Por lo tanto, la Biblia de alguna manera nos plantea dos conceptos. Número uno, el hombre natural ajustado a la naturaleza. Y número dos, iglesia, el hombre espiritual que de una u otra forma es superior. Escuche bien, es superior. ¿Por qué? Porque discierne lo espiritual. Es decir, discierne, piensa, entiende, descansa en las cosas del Espíritu, percibe las cosas del Espíritu. Es donde nosotros tenemos que trascender a conocer la estructura y a conocer la naturaleza de los dos. De los dos. Allá es donde nos quiere llevar el Señor, de este conocimiento, a conocer la estructura y la naturaleza de los dos. ¿Para qué? Para poder discernir, escúcheme bien, para poder discernir la dinámica de la diferencia. Hay una dinámica que se mueve en la diferencia entre el terrenal y el espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural por naturaleza deja que los instintos naturales lo dominen. A alguien le estoy predicando, porque alguien aquí sabe de lo que estoy hablando. El hombre natural por naturaleza deja que los instintos lo gobiernen, lo guíen, lo manipulen, lo dominen, iglesia. Por eso es que el hombre natural no puede controlar ni siquiera los deseos de aparearse. Sí, alguien se está riendo por ahí porque sabe de lo que estoy hablando. Porque el hombre natural
no puede controlar ni siquiera los deseos de aparearse. Por eso las infidelidades, por eso la fornicación, por eso el adulterio, por eso los engaños y los divorcios y las lágrimas y los llantos y los señalamientos, iglesia. Porque el hombre natural no puede controlar el deseo de manejar a los demás. Por eso las rabias, por eso las traiciones, por eso las venganzas. Porque el hombre natural no es capaz de controlar los deseos de dominar. Ni siquiera puede controlar los deseos de tener más que los demás. Y por eso las envidias y los ataques. Porque el hombre natural no puede controlar los impulsos de la misma naturaleza. Es una fuerza natural que lleva al ser humano a lastimar a otros, a hacer daño, a hacerse daño a sí mismo y a hacerse daño a los demás. Son impulsos que, diga conmigo, animales. Lo decíamos hace 8 días. Son impulsos animales que llevan al hombre de pecado. ¿A qué, iglesia? A niveles de descontrol que lastiman y hieren el corazón de Dios. Niveles de descontrol que ofenden a Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre natural está sujeto a las leyes naturales. Sencillo. Escuche bien, el hombre natural está sujeto a las leyes naturales. Y eso es complicado porque cuando uno está sujeto, pues está sujeto. Cuando hablamos de las leyes naturales estamos hablando de leyes físicas, de leyes sociales, de leyes humanas, de leyes emocionales. Y las leyes priman sobre el hombre natural. Vamos a ver, causa-efecto, siembra-cosecha, acción-reacción, gravedad, leyes naturales. Todas esas leyes naturales gobiernan sobre nuestra parte natural. No sé si me estás entendiendo, pero tú puedes ser el mago o el biólogo más grande del mundo, pero si siembras naranja vas a recoger. Punto, porque es una ley natural. Puedes ser el tío más espiritual del mundo, pero si te tiras de un 10º piso te vas a matar. ¿O no? ¿Por qué? Porque el hombre natural está sujeto a las leyes naturales. ¿Por qué? Porque la ley prima sobre el hombre natural. Es decir, el hombre natural está sujeto a las leyes, pero Cristo, el espiritual, no. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Escuche bien, Cristo. Ahorita oramos por los enfermos. ¿Por qué? Hay algo de magia aquí. Todas esas cosas que el mundo habla. Diga, yo entiendo. Diga, mi fe no es una fe ignorante. Mi fe entiende. Y cuando mi fe entiende, yo trasciendo al poder de Dios. Wow. Le estoy diciendo que el hombre natural está sujeto a las leyes naturales, pero el espiritual no. Sencillo, el espiritual no está sujeto. El espiritual es libre de las leyes naturales. Por eso dice nuestro versículo número 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Por lo tanto, el único hombre verdaderamente espiritual es uno solo, Cristo. Diga Cristo. Diga el Cristo que el único hombre verdaderamente espiritual es el Cristo que está dentro de ti. Eso nos pone en ventaja, ¿o no? El único hombre verdaderamente espiritual fue ese Dios que se encarnó y que ahora vive en ti por el Cristo que te habita, por el Espíritu de Dios. Ese hombre es el verdaderamente espiritual. Y ojo, Jesús de Nazaret respetaba las leyes naturales, ¿o no? Él se mojaba con la lluvia, se paraba, se sentaba, caminaba, comía, dormía. Era un ser humano sujeto a las leyes, pero gobernaba sobre ellas. ¿O fue que no caminó sobre el agua? ¿Aló? Escucha lo que le estoy diciendo. Él era un hombre que obedecía a las leyes naturales, pero gobernaba sobre ellas. Por eso caminó sobre el agua. Quiere decir eso que su gobierno espiritual obvió el principio de la física que dice que los sólidos son más densos y más pesados que los líquidos, ¿o no? Obvió una ley física natural, razonable, lógica. Una ley física que dice que los sólidos son más densos y más pesados que los líquidos, y que la tensión superficial del agua es menor que los sólidos. Por lo tanto, los sólidos se van a hundir indefectiblemente. Pero la ley espiritual del Señor, el gobierno espiritual, obvia aún esas leyes. Por eso es que el hombre espiritual dice: las leyes naturales detienen a la carne, pero no detienen al espíritu que ha venido
para bendecir y para rescatar todo lo que se está hundiendo, todo lo que se está perdiendo, todo lo que se está muriendo. Por eso es que él llega a la tumba de Lázaro y dice: no me importa si los tejidos se murieron, no me importa si los órganos no funcionan, no me importa que ya no tenga vida, levántate, anda y cumple propósito. Wow. Oh, alguien está entendiendo esto, iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual no se sujeta a las leyes naturales. No se sujeta. Que estoy peleando con mi familia, carne. Que me siento totalmente destrozado, carne. Que tengo una rabia que no me la aguanto, carne. ¿De qué estamos hablando? Ah, no, entonces usted todavía es el natural. No, eso es lo que proyecta, porque absolutamente todas esas leyes naturales lo están gobernando. Pero yo le estoy diciendo que las leyes naturales gobiernan al natural, no al espiritual. No al espiritual. El espiritual entiende: estoy peleando con mi familia, no importa, el Cristo que me gobierna todo lo resuelve. O en el nombre de Cristo Jesús. Eso es manifestar al Cristo que me habita, el celestial, el segundo Adán. No sé si me estás entendiendo. El hombre espiritual trasciende a gobernar sobre las leyes naturales. Escúcheme, ni siquiera la ley de la proporción matemática lo detiene. O si no, ¿cómo hace para alimentar a 5,000 hombres, más los niños, más las mujeres, con 5 panes y 2 peces? Ni siquiera la ley de la proporción matemática lo detiene, iglesia. Porque el Señor le dice a los discípulos: aliméntelos a todos. Y los discípulos le dicen: ¿pero con qué, Señor? Solo tenemos 200 denarios. Y el Señor le dice: ¿y quién está hablando de dinero? ¿Y quién está hablando de dinero? Eso nos pasó esta semana, mi amor. Llama al banco. Y uno con deudas, y uno con problemas. Y el banco dice: le voy a hacer una propuesta. Me pagas así, así, así. Mi mujer dice no, yo le digo sí. No tenemos dinero, pero tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se encarga. O en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor, iglesia. El Señor le dice: pero ¿quién le está hablando de denarios? ¿Por qué olvidáis al Espíritu? ¿Quién está hablando de enfermedad? ¿Por qué olvidáis al Espíritu? ¿Quién está hablando de peleas? ¿Quién está hablando del carácter de los hombres? ¿Quién está hablando de la proyección del hombre terrenal? ¿Por qué olvidáis al Espíritu? Yo empecé diciéndoles: decidan hoy decidan qué van a proyectar en su taller, en su casa, en su tienda, en su consultorio, en su oficina, en su hogar, en su universidad, ¿qué van a proyectar? Dejen de estar condenándose y diciendo: no, yo me equivoqué, yo insulté, yo pequé, yo fallé, soy un terrenal. Mentira del diablo. Tú eres un celestial, porque tú has recibido en tu corazón al grande, al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es vital que lo entendamos, iglesia. No sé, pero el Señor le dijo a los discípulos: ¿quién está hablando de dinero? No olviden al espiritual. Lo que está diciendo es: quien piensa en el Espíritu, quien habla en el Espíritu, quien declara en el Espíritu, quien trasciende al Espíritu y quien actúa en el Espíritu, se entera que Dios se encarga. Se entera que Dios se encarga de nuestra vida. Entonces estas leyes nos sujetan, nos someten a nuestro Señor. ¿Pero por qué? Porque Él es el prototipo. El Señor Jesús, ¿qué es un prototipo? El prototipo es el diseño original elaborado y hecho. El original, el primero, ese es el prototipo. ¿Sí o no? En la Mercedes diseñan un coche y lo diseñan en un ordenador, todas las medidas, todas las cosas, los pesos, los motores, y luego lo hacen, el primero lo hacen. Igual a ese hacen los demás, pero el primero es el prototipo y ahí permanece. El Señor es el prototipo, es el modelo, es el ejemplo a seguir. Es más, nuestro Señor es el espejo del hombre del Espíritu, que de alguna manera Él, por ser el prototipo, dice la palabra que se muestra a cara descubierta y nos entrega su gloria.
Entonces, cuando nosotros entendemos que portamos la gloria del más grande, que portamos la gloria del mayor, Cristo Jesús, ahí empezamos a vivir, solo ahí empezamos a vivir en el Espíritu. Solo ahí, cuando entendemos que es lo que portamos, iglesia, ahí es donde empezamos nosotros a morir a lo terrenal para vivir a lo espiritual. Eso se llama proceso de transformación, que saca al hombre de la ignorancia espiritual. Solo ese proceso de transformación saca al hombre de la falta de conocimiento. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, y solo cuando se conviertan al Señor, entonces primero se convierten y luego dice el velo se quitará. Hay gente que dice por ahí que no tiene velos, pero no están convertidos al Señor. Eso espiritualmente no computa. No es cierto. La Biblia dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, diga conmigo, nosotros todos. Dígale, yo quiero escuchar a la iglesia, diga, nosotros todos. Quien es responsable de este asunto y vino hoy aquí es porque sabe lo que significa ser cuerpo. Entonces diga conmigo fuerte, diga, nosotros todos. Esto es una cuestión de todos. Nosotros todos. No es una cuestión de la pastora, del pastor, del hermano, de la hermana, no. Esto dice la Biblia. Por lo tanto, iglesia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire que dice, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, es un proceso en el que Dios nos mete, es una metamorfosis. Escuchen, una metamorfosis. Por eso, iglesia, en el proceso de conocer a Dios, en el proceso de verle, en el proceso de oírle, nosotros vamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Es decir, vamos siendo transformados a la imagen de lo que Dios de alguna manera siempre se propuso con la vida de nosotros. Lo que Dios siempre, ojo, sí, por eso dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fue lo que Dios se propuso siempre. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios nos diseñó de acuerdo a su imagen y semejanza para pensar, para actuar, para vivir y, escúcheme, para ganar como Él. Dios no es un Dios de perdedores. No entendieron, Yuyis, ¿qué dices tú? No entendieron. Le acabo de decir que no importa por lo que usted está pasando. Si Dios es su Dios, es porque Dios es Dios de un ganador. Uy. Dios no es Dios de perdedores, iglesia. Por eso es que nosotros somos transformados hasta llegar a adquirir, mire, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese es el origen, el principio de nosotros. Como propósito, iglesia, le estoy diciendo que por eso, iglesia, es que nosotros somos transformados hasta adquirir nuestra forma original. Dios no está intentando transformarlo a usted en algo, no, lo está llevando hasta que usted adquiera su forma real. Entonces la realidad, tu realidad no es lo que el mundo ha visto hasta ahora. Escúcheme bien, tu realidad no es lo que el mundo ha visto. Porque nosotros no somos, mire que vengo días predicando de esto, nosotros no somos la imagen del terrenal. Aunque estemos pasando por un proceso difícil, aunque estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por equivocaciones, por fallas, aunque nos lamentemos de lo que ha pasado en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, igual que la oruga. ¿Cuántos saben qué es una oruga? La oruga está metida en un proceso de transformación. Eso se llama metamorfosis. ¿Para qué? Para convertirse en lo que realmente es. Ay, la pastora entendió. Para convertirse en lo que realmente es. Y déjame decirte, probablemente el mundo te ha visto como una fea oruga. Probablemente. Pero somos hijos de Dios. Que no se le olvide a nadie. Somos hijos de Dios, iglesia. Entonces, en el proceso natural de transformación, la oruga es fea.
La oruga es mal genio, la oruga es triste, la oruga tiene depresión, la oruga se critica, la oruga se autoculpa, la oruga se sugestiona, la oruga habla mal, la oruga es fea, pero realmente es una hermosa mariposa. Realmente es una hermosa mariposa, simplemente que está pasando por un proceso de maduración, es decir, una metamorfosis que la lleva hasta proyectar lo que realmente es, por naturaleza, una mariposa. ¿Alguien está entendiendo esto, iglesia? Por lo tanto, tú tienes que saber que eres un celestial, porque ahora portas por el Cristo que te habita la naturaleza divina. Eres un hijo de Dios espiritual, llamado con propósito y creado para grandes cosas. Que estés pasando un momento difícil, no importa. Yo sé que probablemente todavía tienes barreras, todavía tienes paradigmas, todavía tienes temores, todavía tienes dudas, todavía tienes miedo, todavía tienes lo que sea, pero el mundo puede verte como le dé la gana, pero en tu espíritu, iglesia, en tu espíritu se está manifestando por el poder de Dios lo que realmente eres: un celestial, un hijo de Dios, un hombre del Espíritu, un hijo con propósito, justificado en Cristo y destinado para grandes cosas. ¿Para hacer qué? La manifestación de la imagen del Hijo, al cual estamos siendo poco a poco transformados. Por eso cuando tú veas a un hermano que se molesta, alguien tiene que entender esto. Por eso cuando tú veas a tu mamá que se enoja, a tu esposa que te critica, a tu hijo que le da ira en la casa, al esposo que tira la puerta, a la mujer que echa cantaleta. Por eso cuando tú veas a un hermano que hace eso, no le digas que eres un terrenal, porque no lo es. Simplemente está pasando por un momento complicado, pero es un hijo de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús, que está siendo transformado. No importa que a veces todavía parezca una oruga. Iglesia, esa persona que de vez en cuando se molesta, déjame decirte, pertenece al cuerpo de Cristo. Es una piedra viva que ha nacido de nuevo en Cristo. Es simplemente un espiritual que está metido en un proceso de transformación, pero ese proceso de transformación, por ser hijo de Dios, está siendo administrado por la gracia. Por la gracia. Quiere decir que no importa lo que esté viviendo, Dios está en control de su vida. Él es el que gobierna. Ay, Dios mío, iglesia. Y cuando hablamos de la gracia, hablamos de esa gracia soberana de Dios que tiene que ver no con nosotros como individuos, sino con nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso dice, nosotros todos, diga conmigo, nosotros todos, no algunos, no unos, no el apóstol de turno ni el pastor de turno, no, dice nosotros todos. Es una responsabilidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que venimos juntos, oímos juntos, escuchamos juntos y somos edificados y estructurados juntos. La Biblia dice, nosotros todos estamos siendo transformados. La pregunta es ¿cómo y cuándo? Y el texto nos lo dice, cuando se conviertan. ¿Cuándo? Escúcheme, cuando se conviertan al Señor. Es lo primero que dice. Cuando se conviertan. Es que interesante. Cuando se conviertan al Señor. Y la palabra conviertan, en ese contexto del griego epístrefo, quiere decir volverse. Oiga bien esto para que lo aprenda. La palabra conviertan en ese contexto es el griego epístrefo. No epistrefo, sino epístrefo. Quiere decir volverse. Y volverse al Señor es atender su voz, oír su voz, reconocer su palabra. Por lo tanto, volverse es dejar de ver una cosa para empezar a ver otra. Yo me vuelvo. ¿Me están a entender? Dejar de ver una cosa para mirar otra. Es decir, es darle la espalda a un pasado de dolor. Es darle la espalda a un pasado de peleas, a un pasado de desdichas, a un pasado de sufrimiento,
a un pasado de fracaso para poner los ojos en Cristo. Eso es volverse al Señor. Darle la espalda a un pasado de contradicciones, discusiones y peleas para poner los ojos en Cristo. Es decir, darle la espalda a un pasado de dolor. Y escuche mi iglesia, el dolor es pasajero. Sí, pero la gloria es eterna. Pastor, ¿cómo así? Que es duro fracasar, pero más duro es quedarse en el fracaso. ¿Qué es más duro, iglesia? El éxito tengo la capacidad de volverme al Señor. Ojo con eso. No cuando me quedo en mi orgullo, porque a veces nosotros somos tan valientes que nos aguantamos el dolor por orgullo. Yo por allá no voy. Es que yo creo, es que yo digo, es que yo, el yoísmo, carne. Hombre natural, hombre terrenal, gobernado por las leyes, por los instintos, por su sistema sensorial. Pero el verdadero éxito del hombre es cuando tiene la capacidad de gobernar su orgullo por medio de la humildad del Señor y reconocer delante de Dios que ese dolor no puede conmigo, que ese fracaso no puede conmigo, que yo le quito la cara al dolor, le doy la espalda y me vuelvo a Cristo. Ahí está el éxito de la vida, iglesia. Por lo tanto, volvernos al Señor dentro del proceso de transformación es una dinámica continua de conversión, una dinámica diaria de conversión en la que Dios nos dirige, en la que Dios nos muestra, en la que Dios nos lleva, en la que Dios nos muestra la ruta y de alguna manera nos llama la atención, pero algo muy importante, nos ofrece un seguro. El Señor nos ofrece una garantía. Por eso dice la Biblia, pero cuando se conviertan, nos está a nosotros en primera instancia marcando una responsabilidad. Zacarías capítulo 1 versículo 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Lo dice ahí o no? Léalo, Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, Jehová de los ejércitos, y yo, volveos a mí. Pero cuando se conviertan, ojo, volveos a mí. Ahí está la propuesta. Y yo me volvería a vosotros. Ahí está la garantía. Miren qué interesante, iglesia. Porque es que todo el mundo quiere el favor de Dios. Todo el mundo quiere que Dios lo bendiga. Qué interesante como es el ser humano, ¿no? Administrado por lo terrenal, pero todo el mundo quiere que Dios lo bendiga. Todo el mundo quiere que Dios lo escuche. Todo el mundo quiere que Dios lo mire. Es más, todo el mundo quiere que Dios se vuelva y ponga su atención. Pero Dios ha dicho: volveos a mí. Que todo el mundo quiere que Dios lo bendiga y de alguna manera presumen de la bendición de Dios. Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire usted dónde está la propuesta y la garantía. Porque el Señor propone, pero te da una garantía. Te da una garantía, iglesia. Ahora, escúcheme bien. Fundamentados en el nuevo pacto, sabemos nosotros que esa promesa ya ha sido cumplida en Cristo. Ya ha sido cumplida en Cristo. Por lo tanto, ¿quieres el favor de Dios? Cristo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Quieres el favor de Dios? Cristo. ¿Quieres la bendición de Dios? Cristo. ¿Quieres la atención de Dios? Cristo. Claro, la promesa está cumplida en Cristo, pero de eso se trata. Cristo. Iglesia, convertirse al Señor tiene una maravillosa consecuencia. Dios se volverá a ti, tendrá su atención, tendrá su sustento, tendrá su provisión, tendrá su bendición, tendrá su vida. Ahí es donde Dios te saca de la fea envoltura de la oruga para que seas ese celestial que Dios está transformando a la imagen de su Hijo. ¿Estamos entendiendo esto, familia? Esa es la verdadera comunión de Dios, no con el terrenal, sino con el convertido. Es la verdadera comunión de Dios, no con el terrenal, sino con el celestial. Es decir, el que oye, el que entiende y el que hace según lo que Dios dice. Ojo, pero en mi conversión yo estoy dejando de ser una oruga para llegar a ser lo que Dios ha planeado: el hombre celestial.
Y es en esa transformación donde yo empiezo verdaderamente a ver las cosas de Dios, a entender las cosas del Espíritu, porque según el texto el velo es quitado. Son quitados los velos, dejamos de ser ignorantes para convertirnos en personas que conocen. Dice la Biblia en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. ¿Y qué es quitarse los velos? Es cuando es iluminada la verdad. Cuando yo por fin digo, wow, claro, esto era. Y es cuando la verdad encuentra cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Qué son los velos? Máscaras. Son disfraces que traemos nosotros de nuestro pasado. Son paradigmas, iglesia, de nuestra antigua forma de pensar que aún tenemos en nuestra mente. ¿Producto de qué? De la familia. Producto de las congregaciones antiguas. Producto de la cultura, producto de nuestra educación, producto de la misma religión en que nos desenvolvimos, de toda una ideología de ese cosmos que estableció en nosotros una manera de pensar, llevándonos a que los velos nos mantengan ciegos, que no nos dejen ver claramente. Pero ahora todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, versículo 18, por favor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Escuche bien, iglesia. Quiere decir eso que fuera de la gloria no hay transformación. Fuera de la gloria de Dios, porque dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos fuera de la gloria de Dios. No hay transformación por la filosofía que estudias, por la academia que tienes, por el intelecto que administras. No hay transformación fuera de la gloria. Una verdadera transformación de vida. Hay gente muy erudita, conocedores de la filosofía, de la historia, pero se enojan leyendo a Condorito. Se molestan por todo, tienen rencor, tienen rabia, tienen celos. ¿Por qué? Porque no hay verdadera transformación fuera de la gloria de Dios. Por eso ocuparnos de la gloria de los hombres. Es más, ocuparnos de nuestra propia gloria trae desgracia, tristeza, fracaso y soledad. Pero ocuparnos de la gloria de Dios nos transforma a la imagen del Hijo de una manera progresiva. De una manera progresiva. Ahí es cuando se empieza a desvanecer en nosotros la gloria de la ley, para que la gloria del Señor vaya creciendo en nuestro espíritu por el Cristo que está siendo conformado dentro de nosotros. Esto es vital que lo entendamos para poder trascender a una verdadera vida de gobierno en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, hay un gran privilegio ganado en la cruz del Calvario por la sangre preciosa del Cordero, que nos entrega su gloria para hacernos como Él, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, de decidir, en esa paz que en medio de problemas graves nos deja respirar y nosotros mismos decirnos, un momento, porque aquí hay dos cosas, un hombre terrenal y un hombre celestial, pero el celestial gobierna por encima de mis instintos y de mi sistema sensorial. Ahí hay virtud, iglesia, y la garantía es que Dios se vuelve a nosotros, nos escucha, nos ve. Por eso, iglesia, es que ahí entendemos cuál es el poder del nuevo pacto. En la realidad del Cristo que nos habita, que nos gobierna, que se ha hecho de alguna manera no controlador, porque Él no controla a nadie, pero gerente de nuestro ser. Y que de alguna manera Él está gobernando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria, progresivamente, a la imagen del Hijo, por el poder de su Espíritu. Hoy es la sexta palabra que tocamos sobre este tema, 6 domingos. Y yo estoy feliz, porque estoy seguro que todos ustedes han crecido y están creciendo de una manera progresiva pero eficaz, de una manera progresiva pero contundente, que se tiene que ver reflejado en su carácter, en su manera de ser, en su manera de hablar. Yo hoy le predico a gente que no se rinde, a gente que se cae pero se levanta, a gente que se cae pero se vuelve a levantar,
a gente que se cae y se moratea y se golpea y se quiebra lo que sea, pero no lo detiene nada, se vuelve a levantar en Cristo. A gente que sabe que cuando alguien le habla mal de usted está hablando de sus propios defectos y no de los suyos. A gente que sabe que por el Cristo que tiene es un victorioso, que ahora tienes la vida de Dios, hablas como Dios, piensas como Dios y ganas como Dios. Por ahí decía la canción esa: no más lágrimas, no más dolor, no más rencor, no más tristeza. El hombre grande no es el que dice me voy porque es que yo. No, el hombre grande es el que va, dialoga, pide perdón y perdona. Sencillo. Lo vemos en nuestras vidas. Le estoy diciendo que la metamorfosis es un proceso de transformación progresiva. Por lo tanto, no importa que usted se mire al espejo y se vea como una oruga. Dígase: soy una mariposa y voy a actuar como soy. Voy a volar. Voy a volar. Y le voy a mostrar a mi familia, a mis hijos, a mi entorno, que no es este hombre de carne, el primer Adán, el que gobierna mi vida, sino el Cristo que ha venido a llenarme con la fuerza de su Espíritu. Señor, te doy gracias por el poder de tu amor. Señor, yo declaro hoy una iglesia unida, junta, estructurándose en virtud de tu palabra. Una iglesia que entiende que no es gobernada por el hombre terrenal, el natural, el animal, el hombre lleno de instintos, el hombre que es gobernado por su estructura sensorial, sino que el Cristo que me habita me ha llevado a gobernar sobre las leyes naturales. Hoy camino sobre mis problemas como si nada. Hoy vuelo sobre mis falencias, sobre mis odios y sobre mis rencores, porque gobierna en mí el Cristo que ha venido a llenar el espíritu de mi mente y a llenar todo mi ser. Señor, gracias por esta congregación. Una iglesia llena de hombres y mujeres entendidos en el nuevo pacto, entendidos en el reino. Que hoy, Señor, no es la mente del primer Adán la que gobierna sus pensamientos, sino que han trascendido a la mente de Cristo. Yo hoy oro porque mis hermanos todos hoy pisotean todo espíritu de orgullo, de rencor, de falsedad, de falta de perdón, de intolerancia, de celos, de envidia, y se levantan en el poder de Cristo con una palabra de aliento, de reconocimiento, de perdón, de entrega. Gracias, Espíritu Santo, por ese Espíritu maravilloso que hoy llena nuestras vidas, que nos gobierna, que hace de nosotros lo que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.